comenzamos con el primer instrumento de cobertura de tasas y el más común tal vez, que es el swap o el IRS swap, que por sus siglas en inglés es el Interest Rate Swap. ¿Sí? Aquí es muy importante tener en mente siempre la palabra swap, que lo vamos a escuchar mucho a lo largo de estos contenidos y de la literatura financiera sobre cobertura de tasas. Swap, como su nombre lo indica en inglés, no es más que un intercambio, ¿sí? Entonces, a la hora de cubrir un crédito bancario, lo que estamos haciendo es intercambiando una tasa, tal vez variable, por una fija, para poder fijar esa variable, ¿sí? O al revés, también podemos intercambiar una tasa fija para mandarla a variable cuando veamos que el mercado nos da señales de que van a empezar a bajar las tasas y queremos a lo mejor irnos de una tasa fija que tengamos actualmente a una variable para aprovechar una subsecuente bajada en el mercado en las tasas. Entonces, bueno, dicho esto, con la palabra swap o intercambio en mente, el primer derivado que se nos va a venir siempre a la mente y que es de los más comunes es el swap, que pasa de tasa variable a tasa fija. En lo general, en su mayoría, las empresas requieren pasar de tasa variable a tasa fija. ¿Para qué? Para poder garantizar ya un flujo, un costo fijo de este pasivo bancario en el que están incurriendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Por lo general, los créditos que vamos a ver en México van a estar denominados en pesos, y por lo que vamos a hacer un swap de TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que es en la cual se sustentan todos los créditos en pesos aquí en la banca mexicana. Pero también es bueno tener en mente que también existen coberturas obviamente también de moneda del dólar, ¿no? Podemos hacer que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y también incluso en la parte de pesos podemos cubrir y hacer swaps para créditos denominados en UDIs o en CETES, que no son realmente tan comunes, pero también se pueden hacer. El swap, en este caso más común, como les decía, pasar de la tasa fija, de tasa variable, perdón, a tasa fija, y aquí podemos considerar que el tipo de amortización del crédito puede ser de distinta índole, ¿no? Puede ser lineal, bullet, creciente, decreciente, etcétera, o con amortizaciones específicas, ¿no? Cada fecha de pago en que tengamos que pagar los intereses, se hará el intercambio de flujos entre el banco, que pagará, por ejemplo, el cliente que pagará la tasa fija que pactó con su banco, y el banco que le pagará la tasa variable de mercado que está en ese momento, ¿sí? Estas liquidaciones, por lo general, suelen hacerse por diferenciales. En el ejemplo que vamos a mostrar, tenemos ahí el caso de un nocional de crédito por 100 millones de pesos, con una amortización bullet, con un vencimiento de 3 años de plazo, ¿sí? En donde, en este caso, Monex paga al cliente, Monex va a pagar al cliente una TIE variable a como está en el mercado. En este momento del ejercicio se pactó, estaba la TIE en 10.62%, y como contrapartida se pactó con el cliente cubrir una tasa fija de 11.20% anualizada, ¿sí? En este caso, los flujos para este crédito en particular que se cotizó son flujos mensuales con base en TIE a 28 días, ¿sí? Entonces, en cada observación o en cada mes, en cada uno de los 36 meses, se va a observar la tasa. La empresa puede escoger si quieren observar el día primero de mes o el día último de mes. Esto depende de cómo lo tengan contratado el crédito, ¿sí? Y lo que va a pasar es que se va a revisar ese día cómo está la tasa, y bueno, el Monex, en este caso el banco, le pagaría al cliente la tasa TIE de 28 días que esté en ese día, ¿sí?
y el cliente le pagaría, la empresa le paga de vuelta al banco, a Monex en este caso, una tasa del 11.20 fija. Entonces, mientras la tasa esté abajo de 11.20, digamos que el cliente tiene que pagar un diferencial a favor del banco, ¿sí? Pero si luego a lo largo de la vida del crédito la tasa TIIE 28 sube arriba del 11.20, el banco, en este caso Monex, tendría que estar pagando a la empresa el diferencial entre la tasa TIIE y el 11.20, ¿sí? Si está en 15%, por decir un ejemplo, pagaría el banco 4.80% de diferencial por el monto nacional contratado y por la amortización de ese mes, 4.80% de diferencial a favor del cliente, en este caso de la empresa que hizo la contratación. ¿Sí? Faltaba que les diera yo como paréntesis que tú puedes empaquetar varios pasivos bancarios que tengas con distintos bancos, sumar los montos y las tablas de amortización y hacer una tabla consolidada de amortizaciones de todos tus pasivos bancarios y cubrirlos todos juntos en una sola cobertura. No es necesario que tengas que hacer una cobertura distinta para cada crédito que tengas, sino que puedes hacer una consolidación y tener todo cubierto en un solo instrumento para mayor facilidad y mejor administración. También no es necesario que tengas el crédito contratado con el banco que vas a hacer la cobertura. Tú puedes tener un pasivo bancario con el banco X y hacer la cobertura con el banco Y, ¿sí? No tiene que ser originado en el mismo banco que te está cubriendo. Dicho este paréntesis, pues para este primer instrumento que vimos, ¿cuáles serían las ventajas? Aquí, pues la ventaja es que el cliente conoce desde el día 1 los montos que va a tener que devengar por el resto de la vida del crédito. No va a tener la incertidumbre de qué va a pasar, por ejemplo, en estas épocas donde tenemos un escenario alcista de tasas. ¿Qué pasa si la tasa sigue subiendo 1, 2, 3, 5%, 7%? ¿Qué va a pasar con la salud financiera de la empresa? ¿Sí? Y el segundo es que es una cobertura costo cero. Para esto se requiere abrir una línea de derivados en donde el banco te pide la información financiera, la tabla de amortización que quieres cubrir y el comité de riesgos aprueba ese riesgo que quieres tú contratar de cobertura con el banco. ¿Cuáles son las desventajas? En este caso del swap es que el cliente pierde la flexibilidad en caso de querer precancelar su deuda. En este caso la cobertura era 3 años. Si a los 2 años tú quieres reestructurar tu pasivo bancario y quieres cancelar el crédito actual, aquí lo que tendrías que hacer, sí se puede deshacer la cobertura, solamente tienes que hacer una reestructura también del swap, en donde tienes que darle vuelta a esta cobertura o darle vuelta a la operación, pagando el mark to market o la evaluación razonable a mercado que tenga tu cobertura en ese momento. Si es favorable hacia la empresa, pues la empresa va a recibir por parte del banco una compensación por ese valor razonable positivo, y por el contrario, si fuera negativo el mark to market, la empresa tendría que pagar esta evaluación negativa que tiene al momento o al día de hoy para poder deshacer esta cobertura, ¿sí? Y la segunda desventaja es que puede requerirse un margen inicial de acuerdo a la línea de derivados que te haya otorgado el banco. Puede ser con margen inicial o puede ser sin dejar margen inicial, con margen cero, pero también puedes tener eventualmente una llamada de margen por parte del banco si es que la posición, si el mercado se va en contra de tu posición y tu minusvalía empieza a crecer de manera acelerada, el banco por ahí puede requerirte un porcentaje adicional en garantía para esta cobertura. Por lo general, hablando de swaps, el banco trata de otorgar una línea suficientemente grande para que no caigas en este supuesto de llamada de margen, pero bueno, el riesgo siempre está abierto y puede darse el caso en cualquier momento.